Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio de este nuevo formato que estamos estrenando en el canal. Y bueno, el día de hoy me quise releer unas lecciones de este libro, que son las 33 estrategias de guerra del buen Robert Greene. Y al empezar el libro, bueno, los libros traen prólogo, prefacio y demás esas cosas. Y este libro tiene tantísima información, o sea, chécate. Así está súper, súper grueso. Y tiene tantísima información que desde el prefacio nos regala unas joyitas que quiero compartir contigo porque esto nos va a ayudar un montón. Nos va a ayudar un montón a recuperarnos de esa pérdida, a recuperarnos de ese desprecio, por decirlo de alguna forma, de ese rechazo. Y obviamente también va a aumentar la posibilidad de búsqueda de esa persona. Siempre, ¿por qué? Porque, pues bueno, entre más límites, entre más nos amemos, entre menos nos denigremos, pues obviamente aumentamos esa posibilidad. Y si tú lo que quieres es, te digo, recuperarte e incluso que esa persona te busque, pues quédate porque vienen 4 claves que nos regala este libro, que quiero compartir contigo, que a mí me parecen súper, súper interesantes. Y dice la primer clave. Bueno, este libro, te digo, es Estrategias de Guerra. Este libro nos cuenta muchísimas historias de, pues sí, de conflictos bélicos y de cómo ciertos generales, capitanes de guerra utilizaron esas estrategias para ganar, para vencer al enemigo, y cómo eso obviamente nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque podemos transportar o trasladar esas enseñanzas como si nuestra vida fuera un conflicto bélico. Claro que, bueno, no, por fortuna no estamos en un conflicto bélico, pero sí que a lo mejor tenemos enemigos, y no necesariamente que sean otras personas, pero por ejemplo, enemigos propios o enemigos internos, en el sentido, tú quieres aplicar contacto cero y el miedo a perder a esa persona o la ansiedad por ver un mensaje de él o de ella te lleva a romper el contacto cero. Y esa ansiedad pues es un enemigo. ¿Sí me explico? Entonces, estas estrategias, así como sirvieron en el campo de batalla, pues obviamente nos van a servir en el día a día. Ese es como el plus, ¿no? De este libro. Y te digo, la primera enseñanza o los pilares que tenemos que tener si queremos lograr un contacto cero exitoso para recuperarnos y recuperar el interés de esa persona, y que de hecho ya lo hemos visto en videos, en reflexiones anteriores, que es ver las cosas como son, no como tus emociones las colorean. Ya hemos visto en otros videos que decimos que muchas veces no vemos las cosas como son, sino que las vemos a través de los anteojos de las emociones. Es decir, el miedo me va a hacer ver cosas que realmente no son tan cual son, o el enojo. Entonces es importante que aislemos esa emoción y empezar a ver las cosas como realmente son. A lo mejor un tanteo con la emoción de la alegría, pues lo vemos como que esa persona ya nos está buscando para regresar y para darnos todo. Pero si vemos las cosas como son, es justamente eso, un tanteo. Sí, pasamos por la mente de esa persona, pero eso, una, no nos garantiza que quiera regresar con nosotros, ni tampoco que seamos indiferentes. Ahí estamos indiferentes a esa persona. Entonces, ahí estamos viendo las cosas como son. Ni la estamos cargando de alegría desmedida, ni tampoco estamos siendo pesimistas totalmente. Estamos viendo las cosas como lo que es, un tanteo. Entonces, si nosotros queremos recuperarnos, si queremos, te digo, recuperar ese interés, es importante que veamos las cosas como son. Dice, el enojo y la impaciencia te empujarán a acciones precipitadas que reducirán tus opciones. Esto también ya lo hemos dicho, que no actuemos a través de un secuestro emocional. ¿A qué me refiero con secuestro emocional? Cuando la emoción toma la acción por nosotros, que no somos capaces o no nos dimos el tiempo de meterle razón a la emoción para ver qué íbamos a hacer. Sentimos un enojo y luego le reclamamos a esa persona. Sentimos miedo de perder a esa persona y rompemos el contacto cero y le mandamos un meme, o seguimos disponibles, por ejemplo, seguimos disponibles haciéndole favores a esa persona. ¿Todo por qué? Porque las emociones no nos dejan ver que si seguimos así vamos a perder todavía más a esa persona. Dice, el amor y el afecto te cegarán ante las insidiosas maniobras de quienes aparentemente están de tu lado. Es decir, muchas veces por amor nosotros seguimos estando, te digo, disponibles para esa persona, y a lo mejor esa persona simplemente se está aprovechando de nosotros.
aprovechando porque le hacemos favores, aprovechando porque a lo mejor lo seguimos apoyando, la seguimos apoyando en determinadas situaciones, o a lo mejor aprovechándose porque esa persona está recibiendo intimidad de nosotros y no nos está ofreciendo un compromiso, ¿no? Por ejemplo, entonces es bien importante, insisto, que veamos las cosas como son y no como las emociones las colorean. El único remedio para este mal de ver las cosas a través de las emociones es estar consciente de que el brote de la emoción es inevitable. Muchas veces dicen hay que controlar las emociones. No, es inevitable que surjan. Notarlo cuando aparezca, notar esa emoción desmedida, esa alegría desmedida o ese miedo desmedido y compensarlo. Cuando tengas éxito, sé extremadamente precavido. A lo mejor te digo, estás tú aplicando contacto cero y logras una búsqueda de esa persona. Sé precavido. Es un tanteo. No te desbordes. Tranquilo. Cuando te enojes, no emprendas ninguna acción. Cuando tengas miedo, recuerda que exagerarás los peligros que enfrentes. Es decir, muchas veces, te digo, nos llega un tanteo y tenemos miedo de no contestarlo, dejarlo en visto porque tenemos miedo de que esa persona se vaya. No exageres ese miedo. ¿Qué va a pasar si no contestas ese tanteo? Pues bueno, que esa persona lo invitas a que te busque realmente con verdaderas intenciones y no con un tanteo. No sobredimensiones ese temor. Y bueno, esa es la primer lección, que es ver las cosas como son, no como tus emociones las colorean. Otro punto importantísimo que nos enseña Robert Greene en este libro es que juzgues a la gente por sus actos. Lo que la gente diga de sí misma no importa, dirá lo que sea, ve lo que ha hecho, los actos no mienten. Muchas veces viene una expareja, un casi algo, a endulzarnos el oído, a prometernos cielo, mar y tierra, las perlas de la Virgen. Sin embargo, sus actos son completamente distintos. Es decir, con la boca, promete una cosa, pero con los hechos hace otra completamente distinto. Entonces, si nosotros queremos empezar a poner límites, empezar a aplicar un verdadero contacto cero, empezar realmente a recuperarnos, es importante que no nos dejemos endulzar el oído y que juzguemos a las personas por sus hechos, sino por las cosas que van a hacer. Y ahora, como te decía, este libro es de mucha introspección, no necesariamente es de que veas enemigos afuera, sino que también veas ciertas actitudes que te están autosaboteando. Y esto mismo, así como aplica para esa persona, también aplica para ti. Porque que te juzgues a ti por tus actos. Porque puedes decir, ahora sí voy a aplicar el contacto cero, ahora sí no lo voy a contestar, ahora sí no lo voy a escribir. Y te pones a buscar videos y ves videos y sí dices, no, ahora sí es el contacto cero definitivo. Sin embargo, terminas por romper ese contacto cero por miedo a perder a esa persona, por ansiedad. Entonces también aplícate este mismo principio hacia tu interior. No te juzgues nada más por las cosas que digas que vas a hacer, sino realmente por aquellas que estás ejecutando, que realmente estás haciendo en pro de tu bienestar. Otro punto dice, el tercer punto de estas enseñanzas tan interesantes del grandísimo Robert Greene, dice, depende de tus propias armas. Bueno, aquí recordemos que se trata de un libro bélico, por así decirlo, y por eso usa ese término de armas, pero dice, en medio de una crisis, tu mente hallará su camino a la solución correcta. Nuestra invencibilidad depende de nosotros. Es decir, Aquí, aquí lo que podemos interpretar es que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. Que esa persona nos busque con verdaderas intenciones no depende de nosotros. Que esa persona no nos busque con tanteo, sino con realmente querer regresar, no depende de nosotros. Por lo tanto, no podemos estar apuntando a eso. El contacto cero no lo podemos estar apuntando hacia ese objetivo. El contacto cero lo debemos apuntar hacia nuestras propias armas, hacia lo que depende de nosotros, que depende de nosotros, nuestra recuperación, nuestra reconstrucción, el tomar decisiones drásticas para poder aislarnos de esa persona, el aprender a ver las cosas como son, el juzgar a las personas por sus actos, sino por sus palabras. Por eso dice, nuestra invencibilidad depende de nosotros.
Cuando nosotros reposamos o, pues sí, aplicamos el contacto cero, enfocándonos en nuestro propio bienestar o en lo que sí controlamos, mejor dicho, pues es muchísimo más fácil que podamos aplicarlo. Si estamos aplicando el contacto cero para cosas que no controlamos, que es la búsqueda de esa persona, podemos influir, obviamente podemos influir a través, te digo, de decisiones drásticas, de hacerle sentir la pérdida. Pero eso, o que la persona venga y busque a pesar de que, o que no busque a pesar de experimentar la pérdida, pues no depende de nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos apuntar el contacto cero hacia esa persona, sino por el contrario, nos lo debemos apuntar hacia nuestro propio interior. Y hay otro punto muy importante del buen Robert Greene que dice, elévate sobre el campo de batalla. Dice, concentrarte en tus objetivos de largo plazo, planear una campaña íntegra y abandonar el modo reactivo en el que tantas batallas de la vida te encierran. Aquí me gusta mucho concentrarte en tus objetivos de largo plazo. ¿Cuál es un objetivo de largo plazo en el contacto cero? Nuestra recuperación. Recuperarnos de este momento difícil, de este momento complicado, de este momento tan duro, tan doloroso. Ese es un objetivo a largo plazo. Y dice, o sea, concéntrate en eso. Y planear una campaña íntegra y abandonar el modo reactivo en el que tantas batallas te encierran. Es decir, muchas veces puedes tener ciertas victorias cortoplacistas, no de largo plazo, como a lo mejor un tanteo, y tú te concentras en, te digo, en que esa persona te busque sin tú antes haberte recuperado, sin tú antes haberte reconstruido. Y ahí cuando nos concentramos en que nos busque, pues sí, a lo mejor sí nos busca y a lo mejor regresamos, pero nosotros todavía no cumplimos el objetivo de largo plazo, que es recuperarnos. Y si no nos recuperamos, y si antes de recuperamos a esa persona, muy probablemente vaya a pasar que la relación vuelva a caer en donde mismo, que la relación vuelva a terminar por las mismas razones que anteriormente terminaron. Por eso es tan importante que si aplicamos contacto cero, lo hagamos, como decía el punto anterior, hacia nosotros, hacia las cosas que controlamos, hacia largo plazo, y olvidarnos de las pequeñas batallas que la vida nos encierra, como lo es concentrarnos en conseguir meros tanteos o meras búsquedas. ¿Por qué? Porque ser cortoplacistas, simplemente nos va a llevar a caer en más de lo mismo. Dice, eso volverá mucho más sencillas y racionales las decisiones que tomes en tu día a día. Es decir, te dicen o preguntan, contesto el contacto o rompo el contacto cero, ya me buscó. Si tú realmente estás concentrado o ya fijaste un objetivo a largo plazo, ni siquiera te surgiría esa duda. Entonces, cuando tenemos claros nuestros objetivos, uno de ellos, insisto, es el recuperarnos, el reconstruirnos, pues estas pequeñas dudas no surgirían y sabríamos perfectamente qué decisiones tomar y en pro de qué ir, que de eso voy a hablar en un curso que próximamente voy a estar lanzando, pero bueno, eso ya vendrá un poquito más adelante. Y bueno, hasta acá te dejo estas cuatro pilares importantísimos a aplicar en el contacto cero, inspirados, insisto, en este libro que se llama Las 33 Estrategias de Guerra de Robert Greene. Así como estas lecciones, pues bueno, voy a estar compartiendo más lecciones. O sea, imagínate el grosor de este libro. Obviamente que van a salir más lecciones que vamos a estar compartiendo para estar superando la ruptura amorosa. Y bueno, sin más, me despido. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao, chao.